no solamente los estudiantes Sí. tienen errores de ortografía. Sí. Los errores de ortografía nacen por muchos motivos. No creo que sea falta de lectura, Ajá. ni creo que la culpa sea del colegio. Bien. Porque la lectura, en última instancia, si se lee de joven, de muy chico, Sí. es por el privilegio de tener una biblioteca al lado. Sí. No por otra cosa, no por una obligación de leer. Lo que es lamentable es que junto con eso se ha puesto de moda los mensajes en celular, el manejo de la computadora, el chatear, Sí. el usar nuevas palabras, el vivir pendiente de... Yo no uso celular, por ejemplo, no Sí. por ese motivo, sino porque no me gusta. No mandás mensajitos de texto. ¿Eh? No mandás mensajitos. No, Gabriel. no mando mensajes. Sí. No mando mensajes ni con la computadora no puedo chatear. Sí. Más, todavía tengo la máquina de escribir, porque escribir en la computadora es una cosa, escribir en la máquina de escribir es otra. Sí. Pero lo grave, al margen de que las faltas de ortografía pueden molestarnos mucho a todos, es la decadencia del lenguaje en general. Ajá. Por ejemplo, la decadencia del lenguaje político. Sí. Para un tipo de mi edad, el lenguaje político de una época, si estuviera a favor de esas ideas o en contra, era un lenguaje rico, expresivo, Claro. en donde había grandes oradores. Los debates parlamentarios eran una lección Sí. de lenguaje, de O sea, redacción. en personas supuestamente cultas también hay un deterioro de la utilización del lenguaje. Total, el lenguaje político está venido a menos, pero Sí. yo creo que en un grado peligroso como ejemplo de la juventud y de toda la gente. Bien. ¿Coincide Fernando Avendaño, investigador de la universidad, sobre este concepto? Coincidiría en parte en algunas A ver. cosas. Yo creo que el uso del lenguaje es un uso que tiene que estar contextualizado, ¿no? Digo, no usamos el lenguaje de la misma manera cuando vamos a la cancha que cuando escribimos un informe de un trabajo de investigación. Y creo que los contextos determinan ciertas normas. Ahora, en el público en general, Fernando, ¿no Sí. crees que esta economía de palabras, estos 140 caracteres, utilizar simbolismos, palabras acortadas, extranjerismos, no se traslada luego a la construcción de textos, a la forma de comunicarse? Digamos, el público en general, ¿no? No necesariamente, digo, Sí. ¿no? A mí me parece que los mensajes de texto, el chateo, etcétera, tienen una velocidad que hace, digamos, que se tenga que producir por escrito de una manera determinada. Sí. A ver, digo, nosotros hemos sido estudiantes universitarios. Cuando tomábamos apuntes en la universidad no Sí. escribíamos todas las palabras, cortamos las palabras cuando queríamos. Digo, nuestros abuelos mandaban telegramas y también los telegramas implicaban Sí. cortar palabras, hablar, digamos. El problema es cuando eso se generaliza a todos los contextos, ¿no? Claro. Digo, me parece que ahí sí la escuela tiene una función importante en ese sentido. Por ejemplo, muchos padres dicen, Fernando, y después requiero la opinión de todos, los mensajitos tienen la culpa de que los chicos escriban cada vez peor, que es la consigna que planteamos. En absoluto. No creo que sea así. Creo que al contrario, y hay un estudio hecho por la Real Academia Española que demuestra que los mensajes de texto y el chateo ha hecho que la gente vuelva a escribir, Sí. se escriba de otra manera. Yo insisto, digamos, me parece que hay un contexto que hace a que la velocidad del mensaje tenga una forma, Sí. un estilo y un registro, y hay otros contextos en donde eso no es adecuado ni pertinente. ¿No crees entonces que cada vez se escribe peor? No creo que cada vez se escriba peor, creo que se escribe de diferentes maneras, creo que cada vez se escribe más y se escribe distinto. A ver, Gabriela Altamirano, como docente, ¿coincidís o no? Sí, coincido con lo que dice Fernando en cuanto cuando uno, por ejemplo, le toma a un niño una evaluación en la escuela, Sí. va a requerir de cierta forma, de un formato, Sí. y con las reglas, y más en el área de lengua, con las reglas que se le ha enseñado o que ha venido, por ejemplo, en quinto grado, trayendo desde primer grado. Sí. ¿Y cuál es el diagnóstico que haces de los chicos? Y el cómo diagnóstico escriben? que hago es, no es la falta de lectura ni la manera de enseñar, Sí. sino a mí me parece que es como que está de moda cuando estoy manejándome con mis amigos, con el mensajito y con el Sí. MSN, escribir rapidito, lo más cortito, porque con una X, o te quiero mucho, KM... Sí, agregando quiere decir consonantes, te quiero mucho. cambiándolas. Pero obvio que es muy lindo y muy estético ver un texto sin errores de ortografía. Ahora, si ustedes creen que la cosa no es tan negativa, ¿cómo sacamos un aplazo, si se quiere, en este informe? Es de la UNESCO. Digo, ¿no tiene veracidades? ¿Creen de estos resultados o no es tan importante? A ver, Rodolfo Achen, como lingüista. Bueno, a la UNESCO no le vamos a creer mucho, además porque yo trabajo para una cátedra UNESCO, entonces sería bueno que no le creyera. Epa, lo decís siendo siendo parte de esta institución. Y aparte hay una frase que dice Mariana Walsh en un poema que es muy interesante,
dice que no hay estadística que no esconda tijeras en el filo del espanto. Ah. Es decir, estos recortes estadísticos, Sí. si nosotros no tenemos cuáles fueron las palabras que estaban en cuestión, qué cosas consideraron como error, qué cosas no consideraron como error, porque si una construcción de una determinada sílaba que el chico va adquiriendo en un proceso de construcción de la escritura es considerada como un error alfabético, no entendimos nada de lo que es la construcción de la escritura. Así es. Entonces hay que ver quién hizo eso, qué tipo de palabras usaron y demás. Además, si un aplazo consiste, escuchemos la estadística, por favor, porque la UNESCO tiene estas características de armar la estadística. Si de 10 chicos, Sí. 7 a 8 tuvieron errores, y de esos 7 a 8 tuvieron un solo error cada 10 palabras, Sí. no tenemos error. Es un margen aceptable, decís, Pero Rodolfo. es un 10% de los chicos que tuvieron, un 10% en las palabras, un 1%, no, un 10, perdón, un 10% en las palabras de los chicos que tuvieron error, no de la totalidad de los chicos evaluados. Y si yo me saco mal un 10% en cualquier examen, me saqué una excelente nota. ¿Vos Que sí crees me que- saqué un 9. Sí. ¿Vos crees entonces que la gente no tiene errores de ortografía? ¿No es Sí. como para preocuparse tanto? No, acá es como si nosotros pensáramos que el gusto de una torta va a depender de donde le ponga la vela. Ah. Es decir, si la torta está podrida donde le pongamos la vela, donde le pongamos la vela. Si vamos a hablar de educación, hablemos de ¿Qué está educación. hablando del sistema educativo, Rodolfo? Sí, y de lo mismo que dice el informe de la UNESCO, que no se reflejó acá. Es decir, cuando se toman en cuenta la coherencia textual, Sí. estamos por encima de la media. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Distraer siempre la atención. Los grandes problemas de la educación argentina, Sí. para distraer la atención, han sido siempre el sueldo docente y la ortografía. No existe otro problema en la educación argentina. Ah. Que la gente escriba, después vemos cómo escribe. Como decía Fernando, yo no puedo escribir un mensaje de texto diciendo mi muy estimado y querido amigo. ¿Cuántas palabras? Iba a decir No, al el pedo, problema es porque que lo esta corresponde hacer forma de pedo. escribir, Rodolfo, ¿Está se bien? traslade a otro tipo de Bueno, comunicaciones. no, el problema, ¿sabés cuál es? Es que ¿por qué los chicos no tienen necesidad de escribir en otra forma? Ah, Sí, ¿por eso qué? yo Es decir, ¿por qué no tienen necesidad? ¿Por qué la escuela no les fomenta la necesidad de escribir en otro contexto? ¿Por qué no hay contextos que ellos sientan la necesidad de escribir? Escriben en los contextos en donde sienten necesidad de escribir y con la forma que esos contextos requieren. Allá está el escritor en la otra punta del panel, Fabricio Simeoni, escritor que ha escuchado atentamente la opinión de sus colegas y de los académicos. ¿Coincide, Fabricio, con este diagnóstico? Sí, yo tampoco le creo. No, con el diagnóstico no le creo absolutamente. crees? A la UNESCO no me parece. ¿No crees que se escriba lógico. tan mal? No, me parece que es absurdo hablar de cuestiones que tengan que ver con lo malo o lo bueno en estos términos. Sí. A mí me parece que la raíz está en lo que dice Rodolfo, justamente, en ver por qué, y estamos hablando de chicos, aunque se supone que si escribimos mal lo hacemos todos, Sí. digamos, y va más allá de un concepto meramente antropológico, y creo que tiene que ver con esto de la necesidad o del deseo de que el chico escriba de otra manera. Es simplemente eso. Deleuze, cuando hablaba de su vitalismo, decía, Sí. el ser humano puede vivir de distintas maneras, y una de ellas puede ser porque está acostumbrado a vivir, pero otra muy diferente puede ser porque está amando la vida. Claro. Digamos, uno escribe como habla y uno habla como vive. Sí. Entonces, digamos, de alguna manera eso es lo que... ¿Y qué te parece cómo estamos escribiendo? Y acá no hay que dejar de lado los mayores, porque centramos todo en los menores y aquí vemos también a menudo en los mensajes de texto errores en la comprensión, en la construcción de textos y también faltas de ortografía, No, en Fabricio. ese sentido hay una cuestión obviamente semántica, sintáctica, que uno a veces también debe Sí. fomentar y corregir. Pero a mí, insisto, lo que me importa es que se escriba, Sí. no cómo se escriba. Sí. ¿No es cierto? Eso en una primera instancia. Después es obvio, depende mucho y más allá de lo educacional, a partir de lo que representa la escuela, de la familia, ¿no? Me parece que la forma de vida que adquieren los padres a partir de la preocupación por sus hijos y el modo directo o indirecto, Claro. tácito o explícito de inculcarles cosas a los chicos, a veces fomenta, entre otras cosas, la lectura. Y obviamente que la lectura... Bien, pero ahora Gary tiene un concepto importante, Gary Vilo Ortiz, en el comienzo. Habló de empobrecimiento del lenguaje. Creo que todo va unido, más allá de que cada uno tenga la visión sobre qué es preocupante, qué es prioridad. Empobrecimiento del lenguaje, remarcas esto, ¿no, Gary? Sí, para mí hay un empobrecimiento total del lenguaje. Ajá. Pero bueno, es una opinión que no deben compartir nadie de los que está acá. Sí. Pero yo pienso que se ha empobrecido el lenguaje, pero totalmente. No Si lo hablemos de- comparamos con qué época ¿Eh? o si lo comparamos con qué situación de la Argentina, Gary, marcás ese empobrecimiento del lenguaje, con qué década, con qué etapa. Bueno, yo soy un tipo viejo, por lo tanto hablo de épocas anteriores. Sí. Pero, por ejemplo,
cuando la reforma universitaria de Córdoba, que no la conocí, no había nacido, nació un concepto del lenguaje que nunca se ha modificado y se ha empeorado. Sí. Por otra parte, no hay ningún poeta hoy, por buenos poetas que sean, Fabricio es un excelente poeta, por ejemplo, que pueda adjetivar, en el mejor sentido de la palabra adjetivar, como adjetiva Borges en el poema sobre el ajedrez. No debe haber un poema igual que ese. No debe haber. Ni puede haber faltas de ortografía, que sería el menos importante. Por ejemplo, Roberto Art fue uno de los grandes periodistas argentinos. Tenía muchas faltas de ortografía. Pero en realidad, se las corregía mucho Sáenz Peña, que era el director del diario donde él trabajaba. Pasaba, lo agarraba y le corregía. ¿Qué importa la falta de ortografía, Roberto Art, por favor? Es como cuando salió aquel famoso libro diciendo que él tiene falta de redacción, el Quijote. Es un disparate. Lo que pasa es que yo creo que hay un empobrecimiento del lenguaje que nace, puso un punto que nadie comparte acá, de los celulares. No entiendo, porque se han puesto de moda los microrelatos. Microrelatos que no sirven para nada, porque no tienen el talento de Monterroso, ni tienen el talento de los cuentos que recogieron Borges y Bioy Casares en la antología del cuento breve y fantástico. Son malísimos.